Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Sean todos bienvenidos a esta segunda temporada de Encuentro Central en una nueva casa aquí en la calle Buenos Aires y Zabala, con esta nueva escenografía, pero siempre en la pantalla de la televisión pública de Uruguay. Ya no está mía. Tantas rosas. Bueno, vamos a presentar formalmente ahora a nuestros invitados ya en la mesa de este encuentro central. Elvia Pereira, secretaria general de la FUNTEP. ¿Cómo estás, Elvia? Un gusto tenerte por aquí. El gusto es mío, como siempre. Bueno, muy amable. El presidente del CNT, Fernando Pereira, nos acompaña también en el día de hoy. Bienvenido, Fernando. Muchísimo gusto. Y la maestra Laura Decimois, ¿está bien? Dicho Decimois. Decimois, exactamente. ¿Maestra de dónde? De Paysandú. De Paysandú. ¿Cuántos años como maestra? Y casi 35. 35. Bueno, vamos a hablar de la educación, por lo tanto sí tendremos una historia de vida que nos acompaña acá con la maestra Sanducera o Sanducera. Bien, el pago de mis abuelos entonces, de Nocena de allá de Paysandú. Vamos a comenzar a hablar de educación. Hoy es el tema que nos convoca para este primer encuentro central y vaya si será un tema relevante que además seguramente estará presente y sin seguramente en lo que es este año tan particular que nos espera con por lo menos un hecho relevante en octubre, quizás otro en noviembre, pero por lo menos en octubre, sí, donde vamos a tener una elección general, previamente la campaña. Y el tema de la educación, esperemos esté presente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estará presente? ¿Cómo estará presente en la campaña electoral? Y bueno, me parece que indudablemente no va a ser un tema que no esté presente. De hecho, va a estar en esta campaña como ha estado en otras anteriores. Es un tema donde desde todos los lugares se habla, que es la educación. Y cada uno con propuestas distintas, con propuestas que en algunas podemos acordar, en otras estamos claramente en las antípodas, pero que es algo que no solamente nos tiene que preocupar en campañas electorales, sino que nos tiene que preocupar y ocupar durante todo el periodo, o todos los periodos, y trascender lo que son políticas de Estado con respecto a la educación. A veces hablamos de educación tan simplemente y tan rápidamente que decimos, hablar de educación es esto, es blanco y es negro. Ni es blanco ni es negro, ni es algo que se pueda proyectar a corto tiempo. Hay que pensarlo a corto, a mediano y a largo tiempo. Eso es lo que nos parece que debería en cada uno de las propuestas acerca de la educación de estos candidatos para octubre, es tocar esos tres elementos, a corto, a mediano y a largo plazo, y ver la educación desde ese lugar. Lo planteaba porque se podría dar el escenario hipotético, pero escenario al fin, de que hubiese un cambio de signo político a partir de la elección de octubre o quizás la de noviembre. Por eso también es cómo se paran en este caso los gremios de la educación. Una cosa es trabajar con la continuidad de un gobierno que quizás ya lo conocen, sin quizás lo conocen, saben cómo piensan, pueden haber puntos de contacto en común, pueden haber discrepancias. Otro es un cambio de signo político. Sí, es cierto lo que tú dices. Es un gobierno que nosotros conocemos, que hay mucho por mejorar en el tema educativo, sí hay mucho por tejer sobre esto de la educación, sí, en el caso de que el gobierno el actual tuviera una continuidad. Pero es claro que los otros tampoco son desconocidos para nosotros. Ninguno de los otros hasta el momento ha planteado algo que desconozcamos, algo que sea totalmente innovador, algo que diga hay que ir por otro lado que nosotros no conozcamos, porque otros momentos en la historia ya los vivimos y los vivimos de adentro. ¿Qué visión se tiene desde el PIT-CNT, Fernando, de lo que se viene, de lo que se puede llegar a aproximar? Es el tema número uno y no se resuelve con titulares. Ni con titulares de los partidos ni con titulares del sindicato. El eslogan ya hoy no resuelve el problema. Puede construir una conciencia colectiva de que hace falta más recursos, pero también hay que decirle a la gente para qué. Por ejemplo, si ya estamos viviendo una revolución científica tecnológica, naturalmente que tiene que haber una fuerte inversión para educación si queremos que los futuros ciudadanos tengan trabajo. ¿Es esto hacer perder pie a la educación en la educación integral? No, es sumarle a la educación integral tradicional herramientas que tienen que ver con la cultura del trabajo, con la nueva tecnología, con el acceso a una nueva forma de ver la sociedad y a una velocidad diferente, inclusive de las relaciones personales.
Entonces, si no admitimos que hay cambios en las relaciones personales, en las relaciones sociales, en los vínculos, tenemos un problema, que seguimos con un diagnóstico de una sociedad que no es la que hoy existe. Y cuando analizás qué está pasando, dónde están los rezagos, vas a ver que están en los contextos socioculturales críticos. Y si está ahí el nudo del problema, atendamos esa circunstancia. Si en verdad los problemas, como dice el estudio ahorita, están vinculados a los contextos donde nacen los niños, hay que atender con mucha energía el tema de esos niños que nacen en contextos vulnerables, que muchas veces no tienen los apoyos suficientes, que otras veces tienen alojamientos o casas que no son adecuadas para poder vivir, que por su propia cultura comunitaria no atienden en salud, y muchos de ellos no van a la escuela ni aunque le quiten la asignación familiar, como ha quedado demostrado en el último informe. Entonces, señores, tenemos un trabajo que es territorial y que no tiene que ver solamente con la escuela o el liceo, tiene que ver con la sociedad comprometida con esos muchachos. De lo contrario, tiempo después los ves internados en un hogar de Liniza o tiempo después los ves internados en una cárcel de mayores porque no han tenido ninguna oportunidad. Y cuando lees los expedientes, todos ellos han sufrido violencia, o violencia física, violencia sexual, peripecias de todo tipo, tamaño y color. Esta es una parte. La segunda parte, no hay duda que la educación técnica empieza a jugar un papel trascendente. La apertura de la UTEC y, en cierta manera, la diversificación de la universidad al interior del país ha sido una buena noticia para el Uruguay. Potenciar estas cuestiones es fundamental. Y a la UTU hay que darle un papel de construcción de técnicos y tecnólogos al más alto nivel. Y al más alto nivel es decir cuáles son las carreras que efectivamente hoy se están potenciando en América Latina, en Uruguay y en el mundo. Y la formación va a ser dual. Ya hay algunas experiencias entre algunas empresas y algunas empresas públicas y la UTU. La formación teórica la reciben en la UTU, pero la formación práctica van y la reciben en el taller de UTE, o en el taller de Antel, o en el taller de alguna empresa privada. Esta cuestión es elemental, digamos, porque va a la velocidad que va el tiempo, el cambio tecnológico, el aprendizaje de hoy. De repente no te sirve dentro de 2 años si vos no le das continuidad a esa formación continua. Entonces, esto por un lado. Y el INEFO, como Instituto de Empleo y Formación Profesional, tiene que jugar ese papel que está cumpliendo, aceitando y acelerando procesos de educación formal, pero al mismo tiempo dando herramientas para que la educación sea un factor de desarrollo humano. No podemos pensar en la educación sin el ser humano en el medio de la preocupación. Entonces, ¿nos podemos quedar en la discusión del 6%? Yo la ubicaría mucho más en volcarle a la educación los recursos que necesite para llegar a una educación de calidad en todos los contextos. Y esto no sabemos si da 6 o da más de 6. Pero seguro que se precisan más recursos que lo que tiene la educación. Entonces, claro, después vienen debates que se van a cruzar, si el déficit fiscal, pero ¿queremos tener una sociedad integrada o no? ¿En qué país queremos vivir? Bueno, va a depender mucho de la educación que los uruguayos puedan acceder a lo largo de toda su vida. Bien, ¿qué visión tiene una maestra del interior del país, en este caso de Paysandú, con varias décadas de experiencia? ¿Es la familia el primer dique de contención en todo esto? Creo que en toda la historia la familia siempre fue el primer dique de contención, pero hoy estamos en una sociedad diferente, con distintas características, donde tenemos una pobreza que diferente a la de otros tiempos, y eso hace que la educación juega aún más un papel sumamente importante. Me parece que pasa mucho por la escuela la inclusión, no solo de los niños, sino de todos y de las familias. Y por eso nosotros, por ejemplo, tenemos un programa de maestro comunitario, que es el que llega a los hogares, que tiene diferentes líneas, que trabaja con las familias, y eso ha sido muy importante para acercar la familia a la escuela y para que la familia entienda la importancia que es la escuela, lo que significa, que es un derecho y que no le puede quitar a sus hijos, y nosotros los docentes no le podemos quitar a nuestros niños el derecho a la educación. Lógicamente que hay situaciones diferentes con respecto a lo que pensamos sobre la educación, ¿no? Porque hoy por hoy se habla que la educación está en crisis, que la educación prácticamente, está en el peor momento. Sin embargo, yo creo que hay avances, que ha habido avances, y bueno, está bueno que se discuta sobre la educación. ¿Por qué? Porque la educación siempre va a estar en tensión, no en crisis, en tensión, porque tenemos que discutirlo permanentemente, porque cambia la sociedad, porque hay avances, porque hay características diferentes, como son las nuevas tecnologías. Tuvimos que ayornarnos los docentes a esas nuevas tecnologías, y hoy en el Uruguay no hay un solo niño que no conozca una computadora. Eso es muy importante, porque eso es democratizar. Entonces me parece que es importante
tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y también pasa por la formación docente. Yo creo que hay una gran avidez por la formación y nosotros como sindicato, como Federación Uruguaya de Magisterio y como filiales del interior, apostamos a eso, a trabajar con nuestros compañeros, con charlas, cursos, todo lo que sea de formación, y a través de una revista que tiene la Federación, que es el Quehacer Educativa, donde los maestros pueden publicar prácticas exitosas que ayudan a los demás maestros a poder planificar y a elaborar nuevas propuestas. Yo creo que todo eso pasa por pero eso va a estar siempre en discusión, sí, porque hoy nos planteamos algo y pasa un año o menos y de pronto tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque la sociedad nos exige eso. Y yo creo que es importante discutirlo. Por eso yo no estoy de acuerdo que se diga la palabra crisis de la educación, porque podemos afirmar de que se trabaja mucho por nuestros niños. Sí, se trabaja muchísimo y bueno, y eso hace que tengamos permanentemente que actualizarnos. Claro, hablando de los niños, y vamos a quedarnos en la escuela, base fundamental de la educación en nuestro país y de los sectores más, como decía Fernando, donde más hay que apuntar, estamos teniendo, maestra, una situación bastante complicada también en cuanto a balancear ingresos y egresos de maestros. O sea, muchos maestros que llegan a la edad jubilatoria y pocos ingresos. Y bueno, efectivamente, esto nosotros lo venimos señalando desde la Federación desde, recuerdo, el año 2012. El hecho de que ya se estaba viendo que se egresa mucho más cantidad de maestros que los que efectivamente ingresan. Y acá hay que preguntarse por qué. ¿Dónde está o dónde están las variables que hacen que determine la elección en sexto año de secundaria de los chicos que egresan? ¿Por qué no optan por la profesión de maestro? Porque además es una profesión realmente apasionante. No cabe duda. No cabe duda. Y de enorme responsabilidad. Todos dejamos a nuestros hijos y todos hemos sido alumnos y hemos quedado frente a nuestros maestros y maestras. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Cuál es la respuesta? Yo creo que no hay una sola respuesta. Una que es multicausal. Claro. Y además de multifactorial o multicausal, también geográficamente no es igual. Porque nuestro país lo podemos ver como un país pequeño en cuanto a extensión superficial, pero es enorme, porque no es lo mismo que pasa en Paysandú, lo que pasa en Artigas, que lo que pasa en el área metropolitana. No es lo mismo, y ahí hay muchas variables que juegan. Juega la oferta educativa para los chiquilines que egresan de sexto, es un factor que aún hoy incide en la decisión. No quedamos en otras épocas de decir, terminabas sexto año y lo único que tenías era magisterio para hacer. No, ahora si bien se ha llegado al interior del país con otras ofertas educativas, nosotros el Uruguay sigue siendo macrocefálico, por lo cual está todo aquí. Esa es una de las variables a analizar. Y cuando se toman definiciones de país, también hay que pensarlo en esos términos. ¿Hacia dónde se va a apuntar? Entonces, que la UTEC haya llegado a distintos lugares del interior del país, ¿es bueno? Sí, es buenísimo. ¿Alcanza y es suficiente? No, todavía no. Pero sí es bueno. Lo otro tiene que ver con la oferta laboral. Lo mismo, y en la misma medida, ofertas laborales en las zonas metropolitanas de nuestro país es distinta que en el interior, por lo cual eso también es otra variable que hay que conjugarlo, hay que analizarlo y hay que profundizarlo. Y luego está lo que todos hablamos y todos vemos, que es el tema de la valoración social de la profesión docente. La valoración que hace el vecino, el ciudadano, el padre, la madre, que nosotros desde la escuela, y Laura no me deja equivocarme, lo sentimos como un fuerte compromiso de las familias con la escuela, y de la escuela con las familias, a través de comisiones de fomento, con el día a día con los padres. Pero luego, cuando analizamos en una dimensión mayor, nos damos cuenta que la sociedad uruguaya ha variado esa valoración de la profesión docente. Y eso también hay que decirlo, y ahí también hay que analizarlo. ¿Y ahí también las respuestas son muchas? Y ahí hay distintas respuestas. Vamos a hacer una pausa, les propongo detenernos, vamos a hablar de
de educación secundaria también, que es un tema bien relevante, donde sí hay unas cifras que bueno, llaman mucho la atención. También, como decíamos, estamos en un año electoral. Voy a repasar un trabajo que hizo el amigo Rubén Villaverde con una recopilación de los distintos sectores políticos. Simplemente ahí sí voy a emplear el titular por una cuestión de tiempo, qué es lo que opina cada partido, cada sector político con respecto a la educación en nuestro país. Hacemos una pausa y ya venimos aquí en Encuentros Centrales.